Invertimos más de $7,000 en el Binance Launch Pool para que nos entregaran esta moneda llamada Omni, que desde su lanzamiento dio más de un 2.800% de rentabilidad acumulada. Si quieres saber qué tan rentable fue esta operación, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el video de hoy va a estar buenísimo porque te voy a estar mostrando con lujo de detalle cuánta ganancia sacamos en la criptomoneda Omni, una de las últimas que lanzaron en la sección del Binance Launch Pool, que dio una rentabilidad de más de un 2.800% desde su lanzamiento, pasando el precio desde $1 a más de 55 y que de paso ahorita mismo todavía mantiene el precio de casi unos $29. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a estar haciendo todo acá en Binance. Te voy a estar mostrando con lujo de detalle todos los resultados que obtuvimos para que tú saques tus propias conclusiones si este tipo de inversiones son para ti o no. Todo esto lo vamos a estar haciendo en el intercambio de criptomonedas Binance, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, ya que es la única opción que tienes si quieres participar en este tipo de secciones, ¿ok? En este caso, la sección de Binance Launch Pool la vas a conseguir en la versión de escritorio dentro de este panel principal que dice más, ¿ok? Y vas a venir a la función de Launchpad y Launch Pool. Acá te van a aparecer muchísimas monedas que se van a estar listando en los próximos días, y básicamente esta de Launch Pool nos permitió acumular de manera totalmente gratuita la moneda de Omni, siempre y cuando dejáramos en staking la moneda de BNB o FED-USD. Por eso desde el inicio del video te dije que estuvimos invirtiendo más de $7,000 en la criptomoneda BNB para llegar de forma gratuita a esta moneda de Omni, que ya nos las repartieron y ya pudimos salir a vender a un muy buen precio. Yo no lo hago tanto en la función de Binance Launch Pool, sino que lo hago en la función del BNB Vault, que es prácticamente lo mismo, solamente que en esta función del BNB Vault, aparte de recibir las recompensas por el Launch Pool, también recibes algo de BNB, ¿ok? Estos BNB te los van pagando también de forma totalmente pasiva, solo que básicamente el porcentaje que te pagan de BNB es bastante pequeño de forma anual, ya que este es un APR que está de forma anualizada, y si lo quisiéramos llevar a diario, la verdad es que la rentabilidad es sumamente absurda. Lo que sí te digo es que tenemos en este portafolio más de 13.88 BNB, que representan a día de hoy, según el precio del BNB actual, unos $7,459, que fue finalmente lo que nosotros colocamos en la sección del Launch Pool para que nos dejaran sacar de manera totalmente gratuita la moneda de Omni. Ten en cuenta de que estos BNB no lo hacemos con la finalidad de solamente sacar la moneda de Omni, sino que la finalidad de ese tipo de inversiones es sacar la moneda de Saga, es sacar la moneda de ENA, es sacar la moneda de EtherFi y muchas que han pasado por este tipo de funciones, que básicamente dejando los BNB dentro del intercambio de Binance puedes llegar, bien sea en la sección del Launch Pool o en la sección del BNB Vault, a este tipo de monedas de forma gratuita, que luego vas a poder vender para sacar mayor cantidad de USDT, que en su gran mayoría eso es lo que hago yo. Tuvimos la oportunidad de entrar en esta moneda de Omni, que la verdad fue un total éxito porque terminó pasando el precio de $1 a $55 en cuestión de minutos, y lógicamente aquellas personas que estuvieron pendientes del lanzamiento lograron vender a unos muy buenos precios esta moneda, que prácticamente fue regalada, y le sacaron una buena ganancia. Lo que sí te digo es que este tipo de funciones no dejan rentabilidades muy altas, porque si vamos totalmente a mis números, que te los voy a estar mostrando totalmente transparente, yo tuve que invertir 13.88 BNB, que lógicamente estos BNB yo los tengo desde hace bastante, por ende ahorita mismo en valor de portafolio tengo más de $7,000, pero ten en cuenta de que estos BNB quizás yo los estuve adquiriendo hace varios años atrás por menos de $1,000, ¿ok? Lógicamente, esto ha hecho que el portafolio también se vea mucho más abultado, y también esta cantidad de BNB ahorita generan una buena cantidad de monedas del Launch Pool, ¿ok? Y lógicamente esas monedas del Launch Pool yo lo que hago es venderlas para tener liquidez en USDT. Ahora, ¿realmente cuántas monedas de Omni yo alcancé a obtener con esta cantidad de inversión? Para ello tenemos que venir acá al apartado de abajo donde dice recompensas históricas, que esto lo vas a ver en el apartado de BNB Vault. Si no estás en esta función o estás en la función de Launch Pool, acá dándole clic a el pool en el cual te metiste, te va a decir la cantidad de monedas que obtuviste. Pero en mi caso, como yo no me metí en la función de Binance Launch Pool, sino me metí en la de BNB Vault para también acumular alguito de BNB, tengo que venir acá a recompensas históricas.
monedas, ¿ok? Acá me dice exactamente la cantidad de Omni que yo obtuve, que fueron 2.23 monedas de Omni, que realmente a un precio al cual salió terminó dando una muy buena rentabilidad. De hecho, vendiéndola por arriba de los $50 eran más de $100 de ganancia, pero lógicamente yo no estuve tan pendiente del momento del lanzamiento, no vendí en los puntos más altos, sino que vendí ya horas después que salió la moneda. Tuve la oportunidad de inclusive vender a un precio mayor al actual y vamos acá abajo al apartado de historial de trades para que veas exactamente la venta que yo ejecuté con Omni. Como te dije, estas monedas, mi idea es simplemente salirlas a vender apenas salen, porque yo lo que quiero es tratar de, con las monedas de BNB que tengo en el exchange, ir sacando liquidez en base a USDT. Fíjate que aquí están las 2.23 monedas que alcancé con el BNB Vault, que vendí a un precio de 31.79. Eso me dio una ganancia de 70.89 USDT sin tener que hacer nada, pero habiendo invertido más de $7.000 en lo que sería este tipo de inversiones. Como tal, no lo veo nada mal como un ingreso pasivo, pero lógicamente con esta cantidad de capital se puede llegar a hacer muchísimo más beneficio con otro tipo de funciones, como las funciones del copy trading, como las funciones de los pots de trading, inclusive operando en el mercado de futuros. Se puede obtener muchísimo más ganancia, pero lógicamente yo lo que hago es diversificar mi capital entre muchas inversiones. Yo lógicamente cuando compré estos 13 BNB hace ya varios años no invertí más de $1.000 y fíjate lo que se ha revalorizado en el tiempo esta inversión que hice hace ya bastante tiempo, y también los beneficios pasivos que me ha venido dejando estas monedas de BNB. Como te das cuenta, acá hay una cantidad de monedas increíbles que yo he venido sacando de manera gratuita solamente por mantener BNB en el exchange. Omni no fue realmente la moneda que dejó mayor rentabilidad, pero se puede llegar a decir que con esos 13 BNB los beneficios que termino sacando promedian más o menos los $100 por launch. Por la moneda de Saga creo que sacamos aproximadamente unos $100, en la moneda de ENA también, y Omni, aunque nos dejó $100 desde los inicios, desde que salió la moneda, cuando nosotros salimos a vender obtuvimos solamente una rentabilidad de 70.89 USDT, que como ingreso pasivo no está nada mal porque se va añadiendo a nuestro balance de USDT, pero la verdad creo que no es una inversión que valga la pena hacer si se tiene dinero líquido, si se tiene dinero fresco, porque se pueden hacer otro tipo de inversiones que valgan muchísimo más la pena. Ten en cuenta de que para poder tener esa cantidad de beneficio yo tuve que comprar BNB, que ahorita mismo se encuentra a un precio de 536, que si lo fuésemos a comprar desde el día de hoy, la verdad es que está a un precio ya algo alto para lo que fue en el pasado. Ok, yo estuve comprando BNB, la verdad es que a precios bastante abajo, y tenerlo a un precio de 536, que está muy pegado a los máximos históricos, quizás para largo plazo pueda llegar a ser un ingreso pasivo interesante si tienes planteada esa opción, pero creo que con esa cantidad de capital se puede hacer muchísimo más beneficio en otro tipo de funciones. Quiero que abajo en los comentarios me comentes qué te pareció a ti este tipo de funciones y cuánto beneficio le has terminado ganando a estos Binance Launch Pool, si valen la pena para ti o no. Quiero que me dejes todo acá abajo en la parte de comentarios, porque la idea de este tipo de videos es que nos informemos de todas las oportunidades que existen en el mercado de criptomonedas, no solamente con Binance, sino con todos los modelos de inversión que tenemos disponibles. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.